Ok, entonces este es el primer ejercicio con el tema de fricción. En este ejercicio de fricciones se nos presenta el caso de un trineo. Dice, un trineo de 50 newton descansa sobre una superficie horizontal. Entonces vamos a esquematizar lo que es el trineo. Sería, a mi juicio, vendría a ser como algo como esto. Y su superficie, pues, vendría a ser el suelo, ¿verdad? Que lo podríamos considerar como que si fuese esta parte que está aquí. Ese sería el suelo. Y ahí está el trineo. Entonces, este trineo lo voy a hacer dos veces porque el ejercicio habla de dos movimientos. Habla de, pueden verlo, dice, un trineo de 50 newton descansa sobre una superficie horizontal. Entonces, este primer dibujo representa el trineo cuando está sin moverse. Y este segundo dibujo representa el mismo trineo, pero ya una vez en movimiento. Muy bien. Quiero que identifiquen el peso que tiene el objeto. En este tema vamos a trabajar también con unidades de peso. Esto es lo que pesa el trineo. Entonces, yo les hacía mención de que todo peso, todo objeto que posee un peso, automáticamente ese peso dirige nuestro objeto hacia el centro de la Tierra. O sea, si el objeto pesa 50 newton, esos 50 newton deben de ser representados hacia abajo. O sea, ese sería el peso. En este caso, equivalen a 50 newton, ¿verdad? Independientemente en el lugar donde se encuentre, sea completamente horizontal o sea vertical, el movimiento está trabajando con un objeto cuyo peso es el mismo. Y aunque se mueva, el peso seguirá siendo el mismo, ¿verdad? No se trata de que cuando algo se mueve, disminuye de peso. No, se mantiene el peso como está. Entonces, esos 50 newton yo los voy a representar en un vector hacia abajo, ¿verdad? Porque representa eso, representa su peso. Y dice, y se requiere un tirón horizontal de 10 newton para que empiece a moverse. Ojo ahí, un tirón horizontal de 10 newton para que empiece a moverse. Entonces, aquí hay dos condiciones importantes. ¿Cómo está dado el tirón? Está dado de forma horizontal. Quiere decir entonces que está dado en el eje X, porque el eje X representa la línea horizontal. Entonces está dado de manera horizontal ese tirón. Pero hay dos formas de hacer ese tirón. Yo puedo hacer ese tirón hacia la derecha o pudiese hacer ese tirón hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo identificamos que ese movimiento fue hacia la derecha? ¿Por qué se dice de que el tirón fue hacia la derecha? Porque aquí los valores de Newton, esos 10 Newton que fue el tirón con el que se empezó a mover el trineo, ¿verdad? Están de manera positiva. Entonces, si el valor se encuentra de manera positiva, entonces nosotros claramente indicamos que el movimiento fue hacia la derecha, ¿verdad? Entonces dice, y se requiere de un tirón horizontal de 10 newton. Entonces, ese tirón usted lo puede representar con la variable de fuerza o solamente puede colocar, ¿verdad? Lo que son 10 newton. Que yo siempre, a mí me gusta siempre representarlo con el vector de fuerza porque eso fue lo que se aplicó, o sea, se aplicó una fuerza de 10 newton. Eso fue lo que se aplicó, una fuerza de 10 newton para que el trineo pues pudiera moverse. Acuérdense que el trineo en esta ocasión está en reposo, ¿sí? Este trineo está en reposo, no se ha movido, no se ha movido. Entonces, todos los ejercicios que miremos de fricción estática y de fricción cinética deben de tener estas dos componentes. Vamos a ver si hago más grande la pizarra. Ok. Sí, deben de tener estas dos componentes. Estas dos componentes generan otras dos componentes. Como tal, como pueden ver, el peso va hacia abajo y la fuerza de aplicación la hice hacia la derecha.
Entonces, hacia estas dos fuerzas nacen o se generan dos fuerzas de reacción. Esas fuerzas de reacción son en oposición a los movimientos antes mencionados. Entonces, por ejemplo, para que el objeto se moviese hacia la derecha, tuvo que romper aquí la fricción que había en el suelo. La fricción, ¿verdad? Es la que impide que el trineo se moviese. Entonces, si la fuerza va hacia la derecha, entonces la fricción va hacia el otro sentido. La fricción iría hacia la izquierda. O sea, hacia la izquierda va a ir nuestra fricción. Ok, pero hay un dato muy importante, que aquí claramente dice de que ese tirón fue de Newton, fue de 10 Newton para que empezara a moverse. Entonces, claramente nos estamos refiriendo a un objeto que estaba en reposo, a un objeto que estaba en reposo, o sea, no se había movido. Entonces, como no se había movido y empieza a moverse, entonces esto que miran acá claramente nos demuestra a nosotros que estamos trabajando con una fricción estática, ¿sí? Con una fricción estática, porque el objeto estaba en reposo y empieza a moverse. Entonces aquí representamos la fricción estática con este símbolo y claramente colocamos el signo negativo porque la fricción responderá en dirección contraria a la fuerza que yo apliqué. Acuérdense que la fuerza usted la aplicó hacia la derecha. Bueno, entonces la fricción iría hacia la izquierda. Otro valor que debe de entender es que el peso tiene también una fuerza de reacción, ¿verdad? Entonces, la fuerza de reacción que va en contra del peso tiene un nombre y se llama fuerza normal. Que si el peso nos muestra que va hacia abajo, entonces el valor de la normal nos indica que el movimiento va hacia arriba. ¿Quién representa la normal? Pues el piso, el suelo, el pedazo de hielo. Acuérdense que gracias a que existe un suelo, entonces el trineo no está cayendo al infinito, no está cayendo en ningún momento al infinito. Entonces este suelo lo que está generando es una fuerza normal al peso que tiene el trineo mismo. ¿Ok? Entonces estas son las condiciones que se presentan de forma inicial. ¿Qué más podemos agregar? Que este pequeño fragmento o este diagrama que acabamos de hacer está ocurriendo cuando el trineo rompe el reposo, o sea, cuando está rompiendo el reposo. Entonces, claramente aquí, como está rompiendo el reposo, yo puedo colocar reposo para que nos identifiquemos que esto es cuando el trineo está en reposo, o sea, cuando el trineo rompe el reposo. Ahora, cuando el trineo está en movimiento, ocurre algo diferente. Entonces vamos a seguir leyendo el ejercicio. Dice, después de que comienza el movimiento, basta una fuerza de 5 newton. Miren qué cosa. Basta una fuerza de 5 newton para que el trineo siga moviéndose. O sea, siempre el trineo pesa esos 50 newton, pero para que él siga moviéndose, escuche bien el término, la palabrita mágica, siga moviéndose, ¿verdad? Entonces ya aquí ya no estamos hablando de un objeto que estaba en reposo, sino estamos hablando de un objeto que tiene un movimiento. Entonces, para que ese objeto siga teniendo ese movimiento, solo basta una fuerza de 5 newton. Es lo que basta. Una fuerza de 5 newton para que el objeto pueda seguir moviéndose. Entonces, obviamente, a estas dos fuerzas de acción tenemos que dibujarle las dos fuerzas de reacción, que fue las que hice de color anaranjado. Entonces, claramente la fuerza de reacción será una fricción, ¿ok? A la fuerza se le opone una fricción y al peso se le opone una normal. Entonces, aquí identifiquemos qué fricción es la que ocurre. Si ya el objeto está en movimiento, ya no sería una fricción estática, sino que aquí lo que ocurre es una fricción cinética y se abrevia con la simbología FK. Esa sería la fricción que ocurre.
¿verdad? Cuando el objeto ya está en movimiento. ¿Y cuál es la otra reacción al peso? Pues la normal, que la normal siempre va a ir en sentido contrario a lo que es el peso. Entonces va a ir de forma positiva. Es una n minúscula, ¿ok? Es una n minúscula para que la interpretemos. Entonces, el ejercicio menciona lo siguiente, dice, ¿verdad? Para que este tenedor siga moviéndose. Entonces, claramente aquí volvemos a identificar que aquí ya no se trata de una fricción cinética, perdón, estática, sino que se trata de una fricción que ya está en movimiento, ya está en sinergia, ya está en acción, entonces es fricción cinética, ¿verdad? A una velocidad constante. Entonces, dice la pregunta, encuentre los coeficientes de fricción estática y cinética. O sea que necesito encontrar el coeficiente de fricción estática aquí y el coeficiente de fricción cinética acá. Entonces, voy a volver a titular aquí esto. Aquí el trineo ya va en movimiento. Va en movimiento para que no perdamos la visión de lo que tenemos, ¿verdad? Para que no perdamos la visión de lo que tenemos. Entonces, ahí está. En reposo y en movimiento. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue será aplicar las fórmulas para ambos casos. En este caso, la fórmula que yo les he dado es la de fricción estática. ¿Qué dice la fórmula de fricción estática? Dice, fricción estática es igual a un coeficiente estático multiplicado por la normal. Esa es la fórmula que nosotros tenemos. Esta es la fórmula genérica. También por el lado de la fricción cinética es la misma fórmula. Dice, fricción cinética es igual al coeficiente cinético multiplicado por la normal. Entonces, esta es la otra fórmula. Entonces, el ejercicio hace una mención de que me piden encontrar el coeficiente de fricción. O sea, de esta expresión que ustedes miran acá, el ejercicio me está pidiendo que calcule este valor, que calcule mu s, ¿sí? Que calcule mu k. Eso es lo que me están pidiendo que encuentre. Entonces, obviamente, pues estos son unos despejes, ¿verdad? Que en mi fórmula original, pues yo tengo que hacerlo. Entonces, claramente, de la fórmula original, vamos a despejar para lo que me están pidiendo. Entonces, n la voy a mandar a dividir a la fricción estática. Entonces, me quedaría coeficiente estático, que es la incógnita de este ejercicio, sería la fricción estática, todo eso dividido entre la normal. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar para el ejercicio. Igual acá, como me piden coeficiente cinético, entonces mando la normal abajo de la fricción que es cinética, ¿verdad? Entonces, me quedaría de la siguiente forma. El coeficiente cinético es igual a la fricción cinética dividida entre la normal. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos las respectivas fórmulas, que son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Ya las tenemos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Sacar esos valores. ¿Cómo sacamos los valores? Mediante dos ecuaciones. Mediante dos ecuaciones sacamos el valor de la fricción cinética y el valor de la normal, porque son los valores que ocupamos para poder calcular el coeficiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como son dos pasos, esos pasos los voy a hacer en color azul en ambos casos. Entonces, mi primer paso va a ser la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Así sería, la sumatoria de fuerzas en X. En X. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo se hace la sumatoria de fuerzas en X? Coloco el símbolo, sumatoria de fuerzas en X. Y coloco dos puntos. Si se fijan, en el eje X lo que ocurre son estas dos cosas, ¿ves?
en el eje X lo que ocurre son estos dos movimientos, estas dos acciones. La fricción estática para la izquierda y hacia la derecha la fuerza. Entonces, tengo que meter en esa ecuación lo que ocurre en el eje X, que serían ambas cosas. Eso es lo que ocurre en el eje X. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, hacia la izquierda, la fricción estática. Y hacia la derecha, o sea, de manera positiva, ¿verdad? En este caso, la fuerza que representa 10 newton. Entonces, solo voy a escribir 10 newton, porque ya sé que eso es fuerza. Entonces, una vez habiendo colocado los dos valores del eje X, esto se iguala a 0. ¿Por qué? Porque la igualación a 0 indica que el sistema se encuentra en equilibrio, que fue a partir de esos 10 newton que el objeto rompió el reposo. Entonces, por eso es que decimos que la ecuación se encuentra en equilibrio, o sea, igualada a 0. Entonces, de esta fórmula que tenemos aquí, pues despejamos para la fricción estática. Entonces, si se fijan, está negativa, la mando donde está el 0 para que quede de forma positiva. Entonces me queda 10 newton igual la fricción estática. Entonces ya la tenemos, ¿no? Ya encontramos la fricción estática, ya está. Esa sería la sumatoria de fuerzas en X. Y ahora vámonos a la sumatoria de fuerzas en Y, siempre de la misma ecuación de reposo. Siempre de la misma ecuación de reposo. Atentos con eso, ¿eh? Entonces sería sumatoria de fuerzas en Y. ¿Verdad? Que ahora ya no nos vamos a enfocar en el eje horizontal, sino que nos vamos a enfocar en el eje vertical. Sumatoria de fuerzas en Y. De esa manera. Entonces ahora nos vamos a enfocar en los dos vectores que vienen de arriba hacia abajo. Estos dos vectores. El que va hacia arriba es la normal y el que va hacia abajo es el peso. ¿Verdad? Es el peso. Entonces, ojo ahí con el sentido de las cosas. Algo que se me hacía falta en mencionarlo es que como el peso va hacia abajo, es con signo negativo, en ambos casos, porque el peso va hacia abajo, entonces se considera negativo. Ahí me hacía falta ese signo, para poderlo representar en la respectiva ecuación. Entonces le damos, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo me queda? Que son estos dos vectores. Hacia arriba, de manera positiva, la normal. Entonces yo puedo colocar solamente la letra N, ya sé que es positiva. Y hacia abajo el peso, que sería negativo 50 newton. Negativo 50 newton. Y de esa manera igualo a 0, ¿verdad? Porque esto indica de que en ningún momento el trineo está cayendo hacia el infinito o se está elevando por arte de magia, sino que se mantiene en el mismo punto. Por eso es que digo que está igualado a 0. Y aquí, ¿para quién despejo? Pues despejo para la n, que es el valor de la normal. Entonces me queda, la normal es igual a 50 newton. Entonces, mire usted, observe lo siguiente. Ya tiene la fricción estática, que son 10 newton. Ya tiene la normal, que son 50 newton. Entonces, con estos dos valores, nosotros podemos aplicar la fórmula que despejamos y listo. Ya tenemos el coeficiente de fricción. O sea, aquí coloco la fórmula y sustituyo ambas respuestas. ¿Verdad? Que lo voy a hacer aquí mismo seguido. ¿Cuánto es la fricción estática? La fricción estática es 10 newton. Lo tenemos aquí. La fricción estática vale 10 newton. Entonces lo coloco. La fricción estática vale 10 newton. ¿Y cuánto vale la normal? Pues la normal vale 50 newton. Entonces, teniendo ambos valores, lo que hago ahora es una división. Dividir los 10 newton entre los 50. Entonces divido 10 entre 50 y me da eso 0.2. Entonces 0.2. Ojo aquí con lo que voy a mencionar. Tiene la magnitud de Newton en la parte de arriba y la magnitud de Newton en la parte de abajo. Se cancela y el número que me queda no tiene magnitud. No posee magnitud. ¿Ok? No posee magnitud.
Entonces la respuesta final, ¿verdad? Es esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Qué sería el coeficiente estático? Ese es el coeficiente estático del ejercicio. O sea, cuando el trineo estaba en reposo y empezó a moverse, entonces el coeficiente de fricción o el porcentaje de fricción que hay entre el trineo y la fuerza que se aplicó fue de un 20%. Eso es lo que nos está queriendo decir, que el coeficiente de fricción fue un 20% en la fricción estática de reposo. Muy bien, ahora que calculemos todos estos mismos pasos, se debe de calcular para el trineo en movimiento, todo, y volver a hacer lo mismo y volver a tener la respuesta. Pero antes de hacerlo, quiero que sepan la siguiente fundamentación teórica. Si para que el trineo empezara a moverse, el coeficiente de fricción fue del 20%, ya una vez en movimiento debería de ser menor para que el ejercicio esté bueno. Debe de ser menor. O sea, siempre la fricción estática será mucho mayor que la fricción cinética. ¿Y por qué razón? Esto lo mencionaba yo en una teoría. Porque es más fácil mover un objeto que ya está en movimiento que empezar a mover un objeto que estaba en reposo. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero mover un objeto que está en reposo, cuesta hacerlo que arranque. Entonces, por eso el coeficiente es alto. Pero cuando el objeto ya está en movimiento, es más fácil que siga en movimiento. Entonces, como es más fácil, por lo consiguiente, el coeficiente de fricción deberá de ser menor al inicial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de descubrir ahorita en el desarrollo de este ejercicio. Ahorita que hagamos este ejercicio. Entonces, ya no voy a escribir los títulos, ¿verdad? Solo lo voy a escribir en el primer paso, pero no lo voy a hacer acá. Y nos vamos a ir directamente a la respuesta y vamos a comprobar si es cierto que la teoría fundamenta la práctica que hemos hecho en este día. Entonces vamos a arrancar de un solo. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces en el eje X sería hacia la izquierda la fricción cinética, porque ya está en movimiento. Y hacia la derecha la fuerza, que es de 5 newton. Todo esto es igual a 0. Entonces, despejamos para la fricción cinética. Entonces me queda 5 newton es igual a la fricción cinética. De esa manera. Entonces ya tengo la fricción cinética. Y ahora solo me falta la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas en Y? Hacia arriba va la normal, de manera positiva la letra N, y de manera negativa los 50 newton. De manera negativa los 50 newton. Todo esto igualado a 0 porque son sistemas en equilibrio. Entonces despejamos para la normal mandando el 50 al otro lado a sumar. Entonces me queda normal es igual a 50 newton. Entonces ya tengo los dos valores. Ya sé cuánto vale la fricción cinética y cuánto vale la normal. Ahora aplicamos la fórmula del coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Con esos dos valores que tenemos como respuesta. Voy a colocar aquí arriba. La fricción cinética es 5 newton. La FK es 5 newton. Ok. 5 newton. Y la normal representa a 50 newton. De esa manera. Entonces, si yo divido 5 entre 50, 5 entre 50, me da como resultado 0.1. 0.1, que es lo mismo que decir 10%. Lo mismo que decir 10%. Se anula el término de Newton en ambos casos y ahí tenemos la respuesta. La respuesta final viene a ser 0.1. El coeficiente de fricción cinética viene siendo es de 0.1. Entonces hacemos el comparativo y observemos. ¿La fricción estática es más grande que la fricción cinética? Sí, sí lo es. Entonces el ejercicio está correcto.
porque claramente hemos detectado, ¿verdad?, que la fricción estática pues, es mayor a la fricción cinética. Entonces, este es el primer ejercicio. Este es el primer ejercicio para que lo puedan divisar ahorita. Voy a cortar transmisión, voy a mandar este ejemplo y le vamos a establecer nuevamente contacto para ver si desarrollamos un segundo ejercicio, ¿ok? Entonces estén pendientes de eso ahorita, por favor. También voy a pasar la asistencia.